Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este curso de filosofía. Buenas tardes, Brian. Vamos a comenzar tomando un screenshot. Buenas tardes, Daniel. Bien. Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Ya. Perfecto, gracias, Gianmarco. Muy bien, jóvenes. A ver. Buenas tardes también a Jordan, Gianmarco, Daniel y Brian. Vamos a continuar, jóvenes, con este curso de filosofía, pero primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿correcto? Muy bien. El problema de la demarcación es el problema que nos ayuda a distinguir, demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿correcto? Muy bien, sí. ¿Cuál es el criterio de demarcación que propone el Círculo de Viena, jóvenes? ¿Cómo distingo ciencia de pseudociencia? Muy bien, Jordán, ¿no? La verificación. Yo sé que la química es una ciencia porque metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan, ¿correcto? ¿No? Muy bien, así es, ¿no? Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata y todos los metales se dilatan. ¿Qué es una lógica inductiva? Va de lo particular a lo general. Lo que pasa, jóvenes, es que en realidad cuando tú dices que metal 1 se dilata, 2 y 3, no estás demostrando que todos se dilaten. Demuestras que algunos se dilatan. ¿Quién vio un problema en esa lógica inductiva y en la verificación asumido como criterio de demarcación? ¿Cómo se llama el filósofo que cuestionó eso? Popper. Así es, Jordan. ¿Cuál es el criterio de demarcación que tiene Karl Popper? ¿No? La falsación, ¿no? Justo, jóvenes, les comento como una anécdota. Ese día, la clase pasada, ¿no? Me quedó en la cabeza esto de los amarres, si era ciencia o no. Puse amarres y me salió un link del programa Al Sexto Día, ¿no? Cuando Olenka lo dirigía o era la conductora. Hicieron un experimento, jóvenes, con, digamos, le llevaron el nombre, lo que pasa es que le llevaron el nombre de Lady Gaga, de una, de una actriz brasileña, y quien hacía el amarre decía, bueno, veo que han tenido problemas, pero ella aún te quiere. O sea, imagínense, le iba a hacer un amarre con Lady Gaga. Entonces, un poco jocoso era, digamos, este programa que demostraba que estas personas son unos charlatanes. Pueden verlo, obviamente no ahora, cuando estamos haciendo la clase de antropología filosófica, pero me pareció, digamos, ciertamente interesante y llamativo, ¿no? Entonces, Karl Popper diría que eso no se puede falsear, ¿no? Y por eso no es una ciencia. Entonces, frente al enunciado, todos los metales se dilatan, no hay que buscar un metal que se dilate, sino más bien uno que no se dilate. Con eso cuestiona la lógica inductiva. ¿Cómo se llamó, jóvenes, el filósofo que... A ver, ¿cómo se llamó el filósofo que cuestionó que hayan pasos del método científico y decía que en ciencia todo vale? Y por eso su propuesta se denominaba el anarquismo epistemológico. Muy bien.
Yadira, ¿no? El famoso Paul Feyerabend. Muy bien. Y el tercer problema que vimos es el del si había o no progreso científico, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, Karl Popper y el Círculo de Viena, a pesar de sus diferencias, creían que las ciencias avanzaban. Para el neopositivismo avanzaba verificando y para el Círculo de Viena avanzaba falseando, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Había un filósofo que decía que en sentido estricto no avanzaba, perdón, sino que cambiábamos de paradigma a otros, ¿no? Paradigma de Ptolomeo cambiábamos al de Copérnico, del de Newton al de, o del de Aristóteles al de Newton, del Newton a Einstein. ¿Cómo se llamaba ese filósofo? Muy bien, Thomas Kuhn. Así es. Y ahora tenemos, jóvenes, otra disciplina filosófica, la antropología filosófica, ¿correcto? ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica, jóvenes? El ser humano, problemas relacionados con el hombre. Muy bien. Antropo significa hombre o ser humano. Entonces, tiene como objeto de estudio el estudio del ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. Eso es interesante porque yo puedo estudiar la naturaleza, pero el hombre se estudia al hombre. Entonces, eso es un poco lo que llama la atención, podríamos decir, de la antropología filosófica. La esencia o el sentido de la existencia. Jóvenes, todos ustedes van a terminar así. Profesor, ¿por qué le gusta, digamos, ¿no? hacer mis sábados pesimistas, ¿no? Digamos, hay un poeta peruano donde hay un poema muy bonito donde le dicen al poeta, dime una verdad, le dicen. Y el poeta dice, todos nos estamos muriendo. Memento mori. Recuerda que vas a morir, ¿no? Entonces, ¿estás viviendo la vida que quieres o la vida de los otros? Esa es una pregunta. ¿Incómoda? Claro que sí, que la filosofía tiene preguntas incómodas, ¿no? Como dice el gran Pepe Mujica, ¿no? Nos pasamos toda la vida trabajando para comprarnos cosas que no necesitamos. Y de pronto llegamos a ser viejos y decimos, ¿para eso he vivido? Para andar trabajando, viajando, que subir foto en el Instagram, que me das like, que me compré un carro, que como en tal zona. ¿Para eso se vive? ¿No? Son preguntas que a su edad deben hacerse, ¿no? Ya cuando están viejos, ¿no? Pregúntense. Eso es fundamental, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Naturaleza o esencia? El sentido de la existencia también es una, ¿no? Pregunta. Eso es interesante porque he visto que a veces los alumnos no dan, cuando se les pregunta cuál es el sentido de la vida, no sé por qué no responden ontología, o responden ontología. Es antropología filosófica. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre si vamos a morir? ¿Correcto? ¿Cuál es la naturaleza o esencia? A ver, les cuento una anécdota. En Estados Unidos, un niño de 4 años cayó a la jaula de un gorila. Y el gorila lo comenzó a arrastrar. Por más que el protocolo era que, digamos, el guardia tenía que sedarlo, como el gorila estaba arrastrando al niño y parecía que había, digamos, creado una relación de pertenencia, lo tuvieron que matar. El jefe del parque dijo, ¿no? Tuvimos que tomar una decisión difícil entre la vida de un animal y la vida de un niño. Y elegimos la del niño y lo volveríamos a hacer. ¿Correcto? ¿No? Entonces, les pongo una situación similar a ustedes. Están cruzando por una avenida muy concurrida, con mucha afluencia. Y de pronto los carros están yendo rapidísimos. Y de pronto ven que un niño y un perro cruzan. Y ven que un carro los va a atropellar. Y tienen que decidir salvar la vida al perro o al niño. No pueden salvar a los dos.
¿A quién salvarían, jóvenes? Al niño, ¿ya? ¿Qué dicen los otros alumnos? A ver, tengo 39 alumnos, ¿no? Al niño, Valeria al perro, ¿no? Obvio que, claro, tiene que ser sincera, Yadira. Siempre. Al perro, al perro. Ya, a ver, sigan. Va ganando el perro, a ver, sigan. En la universidad sí los presiono, ¿no? Nota de participación, todos hablan, ¿no? Pero acá como no hay nota de participación, a ver, ¿qué dicen al perro? A ver, ¿qué dicen sus otros compañeros? A ver, uno de los que ha dicho el perro, ¿por qué salvaría el perro? A ver, libere audio, por favor, para escuchar sus argumentos. ¿Por qué salvaría el perro y no el niño? Los jóvenes, bueno, no los estoy escuchando, no sé por qué. A ver, voy a alzar el volumen. ¿Por qué? ¿Por qué el perro y no el niño? Si no, escriban. El contexto, Valeria, era que está en una avenida muy concurrida y viene un carro a toda velocidad y usted tiene que decidir salvar la vida de un niño o un perro. ¿No? No puede a los dos, porque el perro está para acá y el niño para acá y el bus viene. Entonces, tiene que de manera inmediata decidir salvar a uno de ellos. ¿No? Yo salvaría al niño no por lo que es, sino por el potencial futuro. Por ejemplo, la mayoría de personas salvaría al niño. ¿No? En las encuestas que existen, salvaría al niño. ¿Por qué? Porque creemos, y muchas veces no sabemos qué, pero sabemos que la vida humana es superior. Jóvenes, por eso se experimenta con animales, ¿correcto? ¿No? Por eso se comen animales. ¿O han visto ustedes cuando van a comprar menú, ¿no? Estofado de ser humano. No, pues estofado de res, estofado de pollo, trucha, porque creemos que la vida humana es superior. Entonces, la pregunta filosófica que le podríamos hacer a un médico que experimenta las vacunas a un cosmetólogo es, ¿por qué con un animal y no con un ser humano? Porque es más valiosa ya, es más valiosa. ¿En qué radica que la vida del ser humano sea más valiosa que la del animal? Esa pregunta es filosófica, ¿correcto? ¿No? Jordán nos dice no por lo que es, sino por el potencial que podría llegar a hacer. Esa es la pregunta, jóvenes, por la esencia, la naturaleza o la esencia. Entonces, yo no quiero suponer nada, porque yo podría decir, bueno, ellos deben saber qué es esencia. No, les voy a definir qué es la esencia. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando de una categoría aristotélica. Esencia, ¿no? Y accidente. Accidente es lo que puede cambiar y una cosa sigue siendo tal. Esencia lo que no puede cambiar. Si cambia una cosa deja de ser tal, ¿no? Imagínense un pupitre, que es una silla, pero con una suerte de tablero para que el alumno, digamos, escriba, ¿correcto? Jóvenes, si un pupitre de color marrón, digamos, lo pintamos de color guinda, ¿sigue siendo un pupitre? Sí. Muy bien, entonces eso es accidente. El color puede cambiar. Si un pupitre tiene 4 patas y le pongo 2 patas más, ¿sigue siendo un pupitre? Un pupitre con 6 patas, ¿sigue siendo un pupitre? No. ¿Seguro? ¿El número de patas define qué es un pupitre? ¿Sigue siendo un pupitre? Claro que sí. ¿Qué pasa si al pupitre le quito el tablero que tiene? ¿Sigue siendo un pupitre?
No. Esa es su esencia. Es lo que no puede cambiar. Vamos a aplicarle eso al ser humano. Muy bien. Jóvenes. Perdón. Si voy a una guerra y, digamos, pierdo un brazo, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Si voy a una guerra y pierdo un ojo, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Ya, entonces la pregunta sería, ¿qué me quitan que yo dejo de ser un ser humano? Esa es, esa es la respuesta. ¿Ven? Esa es la pregunta filosófica, la esencia. Y ya saben, desde la primera semana, que las preguntas filosóficas tienen múltiples respuestas. ¿Qué es la filosofía? Uno dice que es una ciencia, otro que no es una ciencia, que es útil, inútil. Entonces, ¿cuál es la esencia? De nuevo, hacemos una pregunta y escuchamos una polifonía de voces. Unos dicen que es un ser racional, otro que Dios lo ha creado, otro que produce fábricas, homo faber, otro que es un ser espiritual. ¿Correcto? Eso es propio de la filosofía. ¿Correcto? ¿No? No hay respuestas únicas. ¿Correcto? Muy bien. Perdón, jóvenes. Hay que definir el hombre. Aristóteles dice que cuando hablamos de la definición, hablamos de un género próximo más una diferencia específica, ¿no? ¿Cuál es el género próximo del hombre? Es un animal. Pero ¿qué diferencia el hombre del animal? La razón. Por eso el hombre es un animal racional, dice Aristóteles. ¿Qué quiere decir que el hombre sea un animal racional? Bueno, quiere decir, por citar un caso, que el hombre pueda realizar inferencias. Cuando yo les pregunté, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Quien dice eso tiene la facultad humana de la razón, ¿no? Profe, creo que es el alma porque aunque se one va a ser un ser humano, el alma de una persona no se clona. Ah, interesante, Daniel, ¿no? Sí, sí, puede ser también, ¿no? El alma, ¿correcto? Bueno, Aristóteles cree, Daniel, que es la razón, la capacidad de realizar inferencia. Pero razón en griego es logos, y logos hace referencia a razón, pero también al lenguaje. Lo que quiere decir que cuando yo en estos momentos hablo y articulo mi pensamiento en un lenguaje y ustedes lo entienden, pruebo que soy racional. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿por qué yo hablo el castellano y por qué una persona que está en Berlín, nació en Berlín, habla alemán? ¿Y por qué una persona que nació en Francia habla francés? ¿Por qué ocurre eso? Muy bien, porque el lenguaje es una práctica social. Así es, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Miren, ¿ah? Ser racional es articular un lenguaje. Entonces, yo necesito de la sociedad para hablar, ¿correcto? ¿No? Entonces, la tesis de Aristóteles, jóvenes, es muy fuerte, porque lo que está diciendo Aristóteles es que naturalmente no somos seres humanos, aprendemos a ser seres humanos en una sociedad. Porque si yo cuando era pequeñito, a los 3 años, me abandonaban en un paraje de la selva peruana y volvían dentro de 15 años cuando tenía 18, suponiendo que estaba vivo, yo no me hubiera comportado como un ser humano. Primero que no hubiera articulado el castellano, ¿correcto? ¿No? No me hubiera comportado como un ser humano. Entonces, necesitamos de la sociedad para hacernos seres humanos, ¿correcto? Necesitamos de la sociedad también en un sentido económico. ¿Por qué, profesor?
Profesor, tomé de desayuno pan con camote con maca. Ustedes sembraron la palta o el camote, ¿no? ¿Qué hicieron? O sea, que tomaron, hicieron el pan, sembraron la maca. No. Necesitan de la sociedad. Profesor, el día de hoy tengo un bautizo, así que me voy a ir a comprar ropa formal. Dependen de la sociedad, necesitan de la sociedad. ¿Correcto? Aristóteles cree que la sociedad es tan importante para el hombre que solo un dios o un idiota puede creer que no necesita de la sociedad. ¿Correcto? Y lo último es la teoría del hilemorfismo aplicada al hombre. ¿Recuerdan que para Platón, cuál es la esencia de una taza para Platón? Muy bien, la idea de taza, que está en otro mundo. Aristóteles dice, jóvenes, que si la esencia de la taza es la idea de taza, debe estar en la misma taza. La taza es un compuesto de materia, gilé, y forma, morfé, hilemorfismo. Si le aplican eso al ser humano, yo tengo un cuerpo que es mi materia y tengo una forma que es mi alma racional o la idea de hombre. Entonces tenemos tres definiciones que da Aristóteles, estimados jóvenes, ¿no? La primera, que el hombre es un animal racional, la segunda es que es un animal social, y la tercera, que es un compuesto de materia y forma, ¿correcto? Muy bien. Entonces Aristóteles dice que el hombre es un animal y lo que le diferencia del animal es la razón. Parece, puede ser leído así, que Nietzsche pone más interés en el concepto de animal. El hombre es un ser natural y biológico que posee instintos vitales, ¿correcto? Lo que pasa es que nos han enseñado una religión que, acá está, creencia religiosa, que nos enseña a negar nuestros instintos. La crítica de Nietzsche al cristianismo es que es una religión que nos enseña a despreciar y renegar nuestros instintos, ¿correcto? Porque, por ejemplo, el cristianismo nos ha enseñado que somos no un cuerpo, somos un alma sobre un cuerpo. Y todo lo que venga del cuerpo es malo, bajo, los placeres carnales, ¿no? ¿Correcto? En cambio, jóvenes, ¿no? Si vemos la biología, nosotros tenemos dos instintos. Autoconservación. Por eso quiero mi cuerpo. Hago deporte, como sano, no fumo, tomo mucha agua, duermo horas adecuadas. Por autoconservación, ¿correcto? ¿No? Y otro instinto tan fuerte es el de la conservación de la especie. O sea, mientras el cristianismo reprime la sexualidad, ¿no? Mi biología apunta a eso, porque yo no quiero que mis genes se queden conmigo. Quiero dejar mis genes en este mundo. Claro que me voy a morir, pero dejar una personita con mis genes, ¿correcto? Entonces se dan cuenta, somos cuerpo e instintos, ¿correcto? El cristianismo no dice que todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios, pero en cambio la biología dice que hay jerarquías, así como los animales, ¿no? ¿Correcto? También hay jerarquía entre los seres humanos. Hay individuos más fuertes que otros, con más talentos, más inteligente, más potencia física, ¿correcto? Y además que el cristianismo nos dice que hay que ser compasivos. Y por eso Nietzsche dice que el cristianismo nos ha enseñado a enmascararnos, porque en el fondo somos egoístas, pero de pronto el cristianismo nos hace creer que somos compasivos. Nietzsche explica muy bien esto en su libro La genealogía de la moral. Nietzsche dice que el cristiano envidiaba en el fondo al romano, que tenía dinero, tenía una vida sexual activa, ¿no? El cristiano era pobre, ¿no? No tenía pareja, no vivía su vida sexual. Entonces, ¿qué hizo el cristiano? Se vengó de él, pero en la moral. Hizo creer que tener una vida sexual plena era pecaminoso.
lujuria, fornicador. Hizo creer que tener dinero también es un pecado. Y, oh casualidad, lo que era él, pobre, reprimido, eso era la virtud. Entonces, ya el romano no era el virtuoso, el casto era el virtuoso. Ya el que tenía dinero no era virtuoso, el pobre lo era. Entonces se venga, subvierte los valores morales, ¿correcto? Por eso el cristiano se representa como un no, niega la vida, niega los instintos, está pensando más en el otro mundo. En cambio, el superhombre va a ser un sí, afirma los instintos, les dice sí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya saben que para que aparezca el superhombre tenemos que aceptar la muerte de Dios. Por eso Nietzsche dice que el mérito del hombre no consiste en ser un fin en sí mismo, como dice Kant. El mérito del hombre consiste en ser un puente hacia algo superior. Ese algo superior son los Übermensch, o en correcto castellano, los superhombres. ¿Qué problema detectan en la filosofía de Nietzsche, jóvenes? ¿Detectan algún problema? Ninguno. ¿Le creen? ¿Qué estarán haciendo, jóvenes? Por eso, a pesar de que para muchos profesores dicen, las clases presenciales, otra vez, yo quiero volver a clases presenciales, ¿no? Para verlos, para escucharlos, para si se distraen con el celular, decirle, a ver, alumno, deja el celular, ¿no? ¿Correcto? Pero bueno, a ver, ¿qué dice Robinson Crusoe? Los romanos no se controlaron, por eso perecieron. Eso es cierto, Robinson. Eso es cierto, ¿no? Algunos historiadores dicen que, claro, ¿no? El romano, por digamos, ¿no? Así es, ¿no? Hacerle caso a los instintos a veces no vemos las consecuencias, ¿cierto? Parece su concepción muy instintiva, tal vez se radicaliza mucho. Claro, ya, muy bien. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuál es el problema? Que Nietzsche apunta más a la igualdad que tiene el hombre con los animales. Pero cuando yo pregunto cuál es la esencia del hombre, no digo que une al hombre con los animales, que lo sé, los instintos, sino que lo diferencia de los animales. O sea, la pregunta por cuál es la esencia es la pregunta por cuál es la diferencia entre un hombre y un animal. Sabemos que, digamos, ¿no? Tenemos instintos como ellos, ¿correcto? ¿No? Entonces, Scheller va a decir que aun cuando tenemos instintos como los animales, nosotros podemos dominar nuestros instintos, ¿correcto? Pongo un ejemplo, jóvenes. A ver, ejemplo. Ya. Un perrito quiere orinar, orina. 12:50. Su tercer examen termina a la 1 de la tarde. Tienen la perentoria necesidad de ir al baño a miccionar. Pero les falta leer un texto de Rebé. ¿Qué haría en esa situación? ¿No? Claro, dominaría su instinto, como dice Gianmarco, ¿correcto? ¿No? Un perrito orina, ¿no? A ver, salgo apurado a San Marcos y me olvido dejarle croquetas a mi perro.
Vuelvo 8 de la noche, frío una milanesa, caliento el arroz, estoy a punto de comer y suena mi celular que está en mi cuarto. Voy a contestar la llamada y me quedo 15 minutos conversando con mi amigo. El perrito tiene hambre, huele la milanesa. ¿Qué va a hacer el perrito? ¿No? Así es, ¿no? Se come la milanesa, ¿correcto? ¿No? Pero en cambio nosotros, estimados jóvenes, podemos tener hambre, pero eso no quiere decir que voy a agarrar la comida de mi amigo. Una chica, por ejemplo, que está haciendo una dieta y el nutricionista le ha dicho que lo clave es hacer deporte y no comer, sobre todo en la noche. Porque claro, en la noche comes y te vas a dormir. En cambio, lo que yo tomo en el desayuno durante el día me sirve de energía para mis distintas actividades. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Entonces, pueden dominar. Un chico de ese salón que es pentecostés, profesor, yo ayuno los sábados. Muy bien, ¿se dan cuenta? Puede dominar sus instintos. Entonces, lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre puede dominar sus instintos. Y lo puede hacer, estimados jóvenes, porque tiene espíritu. Y una función fundamental del espíritu es la libertad, o en jerga de Scheller, autonomía existencial. ¿No? Es más, jóvenes, nosotros vivimos en sociedad porque podemos dominar nuestros instintos. Imagínense que la gente le diera rienda suelta a sus instintos. ¿Sería posible la vida en sociedad? ¿Qué dicen? A ver, todos lichanos, sigamos nuestros instintos. Habrían matanzas, ¿no? Robos, violaciones, o sea, imagínense, sería una anarquía, ¿no? El animal quiere algo y actúa. El hombre quiere, piensa y actúa, ¿no? Bueno, ya dirá, debería el hombre, ¿no? Pero hay hombres que en realidad se dejan llevar y por eso cometen errores garrafales, ¿no? Esa es una tesis kantiana, ¿no? Que el hombre necesita con la razón dominar sus instintos para que la sociedad triunfe. Si no, no triunfa, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero también el espíritu, uno, libertad. Dos, objetivar o representar el mundo. Veo un árbol y ahora vuelvo a mi casa y pienso en el árbol que vi. Todos los árboles estaban rebosantes y ese árbol estaba sin hojas. Y me pongo a pensar, ¿no? En esas personas que he conocido que son como árboles sin hojas, ¿no? Melancólicos, tristes, decepcionados del amor, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ven, me puedo representar ese árbol, ¿no? El hombre objetiva los medios y se objetiva a sí mismo, claro. La conciencia es conciencia de algo. Tengo conciencia del celular, de una laptop, de un librero, ¿correcto? De una mascarilla. Pero de pronto me veo en el espejo, ¿no? Y como dice Sócrates, ¿no? Veo si puedo soportar mi mirada y decir, ¿has mejorado como ser humano? Porque la filosofía no se trata de mejorar en conocimiento filosófico. Me he leído a Kant y a Hegel este año. ¿Has mejorado como persona? ¿Eres más justo? ¿Eres un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor vecino? ¿Correcto? Autoconciencia, cuando me veo y pienso en mí mismo. ¿Correcto? ¿Qué es un perro cuando se ve frente a un espejo? ¿No? Muchos de ellos gruñen y a veces ladran. No tienen autoconciencia, no saben que son ellos, ¿no? Se miran, ¿qué dirán, no? Porque se mueve como yo, ¿no? Correcto. En cambio nosotros vamos a un probador y decimos, bueno, esta camisa no me queda muy bien, ya me doy cuenta que ya no soy ese, después de la pandemia soy M, entonces si nos reconocemos, ¿no? Digamos, ¿no? El mío ni cuenta se da, dice Valeria. El gato sí, dice Brian, ¿no? No tiene autoconciencia, pues, ¿no? Quiere como que pelear y más, ¿no? Muy bien. Cassirer. El hombre es un animal simbólico.
Cassirer es neocantiano, tiene una biografía de Kant, ¿no? Ya saben que Kant decía que estaba el sujeto, acá estaba el noumeno, la manzana, y acá estaba el fenómeno, lo que conocíamos. Esto conocemos, ¿recuerdan? Para Kant, yo no conozco esta taza que estoy tocando. Yo conozco la idea de taza, el fenómeno. Cassirer sigue ese punto kantiano y dice, el hombre no puede ver la realidad cara a cara. El hombre interpone entre la realidad y él un sistema intermediario simbólico. A ver, profesor, no lo estoy siguiendo. Pongamos un ejemplo. Las cebras ven un león. Acción, ver un león. Reacción, correr. En cambio, el hombre entre acción y reacción tiene un sistema simbólico. Ejemplo. Vemos una cruz. A ver, ¿qué hacen si ven una cruz ustedes? Todos estamos entrando a una misa, ¿no? A una misa. Todos. La coordinadora, el profesor, ¿no? ¿Qué hacen ustedes si entran a una misa y ven una cruz a la entrada? ¿Qué hacen? Normalmente se persina, dice ya Marco, ya Marco. Yo he tenido que ir por cuestiones tradicionales a una iglesia, cuando se bautiza un sobrinito, no sé, muere una persona cercana, voy a una iglesia, respeto, no me mofo, nada, pero no me persino cuando entro. Cuando el cura habla, a veces responden, he visto ciertas cosas, mi papá, ¿no? No sé qué dice el cura y él le dice algo. El cura dice y él está diciendo todo, ¿no? Yo no hago eso, ¿correcto? Entonces, ven, no compartimos lo mismo cuando vemos una cruz, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, acá tengo una Biblia. Es la Biblia con las anotaciones de Lutero. Me la regaló un amigo protestante, ¿no? O sea, es interesante porque tiene la Biblia y abajo tiene los comentarios de Lutero, ¿no? Bueno, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué ven ustedes cuando ven la Biblia? ¿Un libro o la palabra de Dios? Los libros nuevos huelen bien, ¿no? Ya, muy bien. Fabiana ve un libro, un libro. Ahora todos son ateos, ya, un libro. ¿Nadie ve la palabra de Dios? ¿No? Aquel que dice la palabra de Dios, ya, muy bien. ¿No? ¿Correcto? Atahualpa le dijeron, ¿no? La palabra de Dios. Y, estimados jóvenes, Atahualpa, quechua hablante, religión oral o lengua oral, quiso escuchar la palabra de Dios. Y como no la escuchó, la tiró. Ya claro, la historia no se cuenta de manera, ¿no? Digamos, Guamampoma sí la cuenta, digamos, de inicio a fin. Lo que pasa es que antes de eso, el Inca le invitó a los conquistadores chicha de jora. Y los conquistadores, con un miedo fundado, creo yo, pensando que el Inca los quería envenenar, ¿no? Esperaron que se distraigan y tiraron la chicha de jora, pero el Inca se dio cuenta de eso, por el sonido aparentemente, ¿correcto? Entonces, en el mundo andino, una idea fundamental es la retribución. ¿Qué quiere decir eso? Que luego, días después, al Inca le dan una Biblia, él recordaba que habían tirado su chicha, entonces cuando no escucha la palabra de Dios, la tira. ¿No? Entonces, no veían lo mismo, no compartían el mismo sistema simbólico Atahualpa y los cristianos conquistadores. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un sistema simbólico interpretativo. A ver, jóvenes, ¿qué pasa si estoy dando la clase y ven que tengo un anillo de oro en este dedo, en el de acá? ¿No? ¿Cómo interpretan eso? No me deseen mal, Valeria, por favor. Siempre que algunas de mis tías me molestan y me dicen, ¿y tú cuándo te casas? Yo siempre les respondo eso. No me desee el mal, tía, ¿no? Tan bien que estoy. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Claro, hay personas, ¿no? Que bueno, ¿no? Digamos, ¿no?
Y, por ejemplo, eso es cultural, porque un amigo antropólogo me cuenta, no sé si son los huitotos o los aguajón, hay una tribu de la selva que tú ves si una mujer está casada por su falda. Su falda tiene ciertos telares o ciertos dibujos que ya sabes que es casada. En cambio, las solteras tienen, digamos, una falda, pero tienen diferente, digamos, una diferente tonalidad. Entonces uno ya sabe por las faldas, allá con esta chica, yo que soy soltero, puedo, ¿no? Pero esta otra está, digamos, casada. Sistema simbólico, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes, ¿no? El anillo también, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿qué pasa si una chica de ese salón el 14 de febrero, un chico le envía un corazón flechado y bombones? ¿Cómo interpretamos eso en nuestra sociedad? Así es, que le gusta, que está interesado, ¿correcto? Ahora, los símbolos jóvenes son arbitrarios. ¿El amor está en el corazón? No, está en el cerebro, ¿correcto? A ver, jóvenes, el siguiente 14 de febrero vayan a la morgue, compren un cerebro y regalen un cerebro flechado a la chica que les gusta. ¿Ven? No, pues no se entiende. No se entiende, digamos, así, ¿no? Qué lindo, dice Valeria, ¿no? Valeria, no sé si has visto no sé si has escuchado y visto el video de la canción de David Guetta que se llama Bat, donde sale una chica y unos zombies. Es en dibujo, ¿no? Como digamos, en un dibujo, ¿no? Y el zombie que se enamora de la chica, ¿no? Un amor, digamos, un poco extraño, ¿no? Un zombie y una chica, le da su cerebro, ¿no? No le da un corazón, ¿no? ¿Correcto? Le da su cerebro y está, pues, ¿no? Entonces, la chica no lo toma mal, no lo toma mal, pero creo que la mayoría, ¿no? Digamos, eso es amor, dice Valeria. Bueno, muy bien, jóvenes, ¿no? Yo no daría mi cerebro a nadie, jóvenes, ¿no? Que se quede acá en mi cráneo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende, ¿no? De gana de cada uno, ¿no? Entonces, ¿el lenguaje también es un sistema simbólico? Claro que sí, no es necesario que esto se llame, digamos, o sea, no es necesario, jóvenes, que esto se llame celular. Esto, por ejemplo, si fuera necesario que se llame celular en inglés, sería celular. Y yo que recuerdo en mis clases de inglés era mobile phone, cell phone, es decir, tenía otras nomenclatura, ¿correcto? ¿No? Muy bien, jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, jóvenes, ¿qué pasa si un día ven que su amigo que va a jugar fulbito se pone una suerte de BBD y tiene acá una evástica? ¿Qué es la evástica? Este signo. A ver. ¿Cómo interpretan ese signo, jóvenes? Acá, ¿no? Como el personaje de la gran película American History X, ¿no? Derek, ¿no? Así es, ¿no? Claro. Neonazi, ¿no? Neonazi, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ven, estamos en un sistema simbólico, ¿no? ¿Correcto? Los emoticones también, ¿no? Tendían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso like, dicen, like, ¿no? Entonces, por ejemplo, los emoticones también son, digamos, símbolos, ¿no? Muy bien. Llegamos así, jóvenes, tenemos 10 minutos aproximadamente para Taylor. A ver, reconstruyamos la argumentación de Taylor, ¿no? Taylor, jóvenes, dice que en la política actual muchos grupos piden reconocimiento, ¿correcto? Muchos grupos piden reconocimiento. Ah, mira, Hans, sí existía eso, ¿no? ¿Cómo lo habrás encontrado? No sé, no sabía, lo has insertado como símbolo, supongo, ¿no? Por ejemplo. Aunque la evástica, una vez estaba leyendo, la evástica era un sinónimo de buena suerte, ¿no? En la cultura alemana. Lo que pasa es que ya Hitler le dio otro sentido, ¿no? Por eso, digamos, ahora tenemos otra, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, Charles Taylor nos dice que en la política actual muchos grupos demandan reconocimiento.
Hace 3 semanas fui con mi pequeña hija a comprar un libro en Real Plaza y cruzamos y estaba la marcha por el orgullo gay, ¿no? Del movimiento MOL, ¿no? De homosexuales, lesbianas y minorías sexuales, por ejemplo, ellos exigen reconocimiento. O sea, ellos le dicen a la sociedad heterosexual, el amor no solamente se da entre un varón y una mujer, también puede darse entre dos varones, también entre dos mujeres, ¿correcto? Reconózcanme que soy igual, déjenme que yo me pueda casar, por ejemplo, cosa que no se puede dar todavía en el Perú. Las mujeres en la marcha Ni Una Menos también quieren que reconozca los derechos a la mujer. Por ejemplo, que ella puede estudiar y que no, en su casa no le digan, mientras el hermano está jugando PlayStation y ella tiene que leer una lectura, digan, a ver, por favor, ve a cocinar, María. Y dice, mamá, pero estoy estudiando, que mi hermano que está jugando PlayStation, vaya, lo que pasa es que tu hermano es varón, él va a trabajar, en cambio tú eres mujer, vas a criar a los hijos, así que tienes que aprender. Entonces, que no hagan esas diferencias, que les paguen igual a las mujeres y a los varones, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, termina una relación, el varón sí puede hacer su vida, sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? En cambio, si la mujer tiene una pareja, eres primero mujer que madre, piensas más en ti, entonces, digamos, no hay mucha equidad en el trato. Entonces las mujeres, digamos, ¿no? Dicen que deberían darles un reconocimiento. Los afrodescendientes, quizás no en el Perú, pero en Estados Unidos, el movimiento, digamos, de los afrodescendientes también exige el reconocimiento de su igualdad. Lo que les voy a contar, por si lo quieren cotejar, lo cuenta Nancy Fraser en un librito muy bonito que se llama Reconocimiento o Redistribución. Lo que cuenta Nancy Fraser es que en Estados Unidos habían leyes segregacionistas, las famosas leyes Jim Crow, que se basaban en el principio equals but separate, o sea, iguales pero separados. Afrodescendientes iban a unos colegios, los blancos a otros colegios, e incluso en el bus no se podían sentar juntos, ¿no? Había filas para blancos y filas para afrodescendientes, y había 2 filas intermedias en las cuales se podía sentar un afrodescendiente siempre y cuando un blanco no lo quisiese. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se sentó en una de esas filas intermedias. Digamos, paraderos después subió un blanco y le dijo, párate. Ella no quiso hacerlo. Quien estaba manejando el bus de la empresa Montgomery se quedó parado, o sea, paró el bus, y le dijo, señorita, por favor, siga la ley. Rosa Parks no quiso hacer eso. ¿Qué ocurrió con Rosa Parks, jóvenes? La llevaron presa. Fue a la cárcel, porque esa era la ley en ese entonces, ¿correcto? Y esta fue la gota que derramó el vaso, hicieron un boicot, los afrodescendientes no tomaban a esta línea, incluso, jóvenes, esa unidad en la cual se sentó Rosa Parks está en un museo, me cuenta un amigo, ¿no? Está en un museo, la pueden ir a visitar si viajan alguna vez a los Estados Unidos, ¿correcto? Y Luther King hizo todo este movimiento por la lucha de los derechos civiles. Somos iguales, pero no nos tratan como iguales. Igual, ¿no? Dicen que todos somos iguales, pero los heterosexuales sí se pueden casar, los homosexuales no. Dicen que somos iguales, pero cuando uno termina una relación como varón puede tener una pareja y nadie le dice nada. En cambio, la mujer, si la miran mal, el esposo la va a buscar, no le da manutención, la golpea, la mata muchas veces. Entonces, hay que reconocer, hay que exigir el reconocimiento. Somos iguales teóricamente, pero hay que serlos en la realidad. También en el Perú, para poner un caso ya más cercano, una Shánica Huitoto puede ver que cuando llegan los libros del plan lector, cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita tiene ojos verdes, es rubia, ¿correcto? Digamos, hay animales que no ven ellos, ¿no? Entonces, ellos pueden decir, pero si yo soy peruano, ¿y por qué no incluyen un cuento donde aparece el Chuyachaque? ¿No? Creo que Luisito, el otro día un sobrino me estaba comentando, ¿no? Me estaba haciendo ver un video donde Luisito va a la selva peruana, creo, ¿no?
este famoso youtuber, ¿no? Y comienza a contar historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacerles leer eso a las personas en el plan lector? ¿No? ¿Correcto? Entonces, reconozcan, yo también formo parte del Perú, ¿correcto? Soy diferente, no hablo castellano, hablo guajún, huitoto, aymara, quechua, pero también soy un ciudadano peruano. Entonces, ven, exigen reconocimiento justamente porque no le dan reconocimiento, ¿ok? Muy bien, ahora, creo que hay una pregunta, pero muchas cosas en el Perú están influenciadas por el cristianismo. Es por ello que se dan esas cosas. Claro, Jordán, pero en la misma Constitución dice que el Perú es un Estado laico. El Estado laico hace una diferencia entre Estado e Iglesia. Así que el argumento que usted señala es cuanto menos discutible. Incluso si usted dice, pero la mayoría es cristiana, recuerde que eso es una falacia ad populum, ¿no? Ahora, ¿por qué está de moda el reconocimiento? Dice Taylor. Porque la gente ha tomado conciencia que el reconocimiento influencia en la identidad. Es decir, la imagen que yo tengo de mí mismo se ve determinada por el reconocimiento que me dan los otros. Eso desde casa en mi infancia, ¿no? Si el padre constantemente le está diciendo a su hijo, tú no eres como tu hermana inteligente, tu hermana hacía sola las tareas, tú en cambio no haces las tareas, eres malcriado, no sirves para nada, no sé qué voy a hacer contigo cuando tengas 15 años, qué vas a estudiar porque no tienes capacidades. Si el padre está constantemente repitiendo eso, le va a generar una identidad negativa. Entonces, ¿qué identidad proyecta, por ejemplo, a una mujer la sociedad? De inferior, la cosifica sexualmente, ¿correcto? ¿No? ¿Qué imagen le proyecta a la paisana Jacinta a las mujeres andinas? ¿Positiva o negativa? ¿No? Ignorante, que no tiene higiene bucal porque no tiene dientes, que huele mal. ¿Qué imagen le proyecta el programa El Negro Mama a la comunidad afrodescendiente peruana? ¿Han visto algunos episodios del Negro Mama? ¿No? Como que se dedican a limpieza, son medios criollos, le sacan la vuelta a la ley, ¿correcto? Un poco limitados intelectualmente, ¿correcto? Entonces, el problema de ese reconocimiento que le da la sociedad a las mujeres, a la mujer andina y a los afrodescendientes, es que le va a generar problemas en su identidad. Por eso nosotros necesitamos una sociedad o un Estado con una política multicultural que reconozca los aportes de los diferentes grupos. Aún, o sea, si bien somos distintos, eso no implica que nosotros seamos desiguales. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? No, pues no hay que decir, como dijo Alan García, ¿no? Esos, cuando en el problema de Conga, ¿no? Esa gente piensa que el cerro es un apu, que digamos el río está vivo. Ellos son ciudadanos de segunda mano. Los limeños contamos. Y eso existe en muchos jóvenes, ¿ah? En Lima, no se va, o sea, en el Perú no se valora igual al limeño que al que vive en Huancavelica, ¿no? Hay discriminación y racismo, ¿no? La presidenta del Congreso dice todos blancos e indios, ¿no? Está viviendo en la colonia, ¿no, jóvenes? No hay razas, eso lo ha demostrado la ciencia, la única raza es la raza humana. Los cambios que nosotros vemos en las personas, que los ecuatorianos sean más morenos, que digamos un europeo, es porque ellos están más cerca de la línea ecuatorial y en la piel desarrollan una pigmentación que los protege de los rayos del sol. Pero eso no quiere decir que el europeo, porque es blanco, es superior. Eso no se basa en ninguna evidencia científica, ¿correcto? Es racismo, entonces hay que luchar eso. Y eso se hace con el multiculturalismo. Una política multicultural, por ejemplo, lo que hace la Casa de la Literatura.
Antes de la pandemia, yo recuerdo que iba y habían cuentos ayánicas, cuentos huitotos, ¿no? Cuentos andinos. Imagínense un quechua hablante que llega y escucha que cuentan sobre el pichtaco, ¿no? Se sienten parte. Esa es la idea, que nos represente, ¿correcto? Para terminar, un ejemplo. ¿Han visto la serie Stranger Things? ¿Han visto esa serie, jóvenes? Pero no, solamente hay un personaje en la segunda temporada, una chica, que creo que Steve se le declara. Y ella le dice que no le gusta él, que le gustaba más bien otra chica. Ya, por ejemplo, el hecho que aparezca una persona, un personaje que es lesbiana, implica que no está motivando, o sea, dentro del multiculturalismo eso se lee como que hay personas así. También hay un afrodescendiente, claro, porque no todos los estadounidenses son como digamos Max, pues, ¿no? Blanca, pelirroja, ojos azules, no, pues también hay estadounidenses, digamos, como el afrodescendiente. Entonces, esa es la idea de representarlos como lo que somos. Así que cuando en una serie vean una minoría sexual es porque ellos existen en la realidad. ¿Por qué los tenemos que invisibilizar? ¿Correcto? Así lo lee el multiculturalismo, ¿no? Nada de que no, que está fomentando y más. No se lee así, ¿no? ¿Eso? Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá. Cuídense. Nos vemos el siguiente sábado. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego.